Hola, en este vídeo vamos a ver cómo hacer llamadas múltiples al API de ITM Platform a través de Power Query de Excel. El esquema va a ser el siguiente. Tenemos, como hemos visto ya anteriormente, un método que nos, por ejemplo, recupera los proyectos. En este caso, pues tendríamos una serie de Project IDs, pero queremos recuperar el presupuesto detallado por cada uno de ellos, y esto no entra dentro de este método. Por tanto, lo que tenemos que hacer es llamar a un segundo método tantas veces como IDs de proyecto haya. En este caso vemos que tenemos aquí del Project ID 1 al n, y por tanto tenemos que hacer estas llamadas sustituyendo en la URL el Project ID que corresponda. Como resultado obtendremos una tabla que tendrá los Project ID, con los nombres si queremos, y el detalle del presupuesto de cada uno de los proyectos. Para poder hacer esto, lo que necesitamos es ver primero, como ya hemos hecho en ocasiones anteriores, los métodos que vamos a necesitar de ITM Platform. En este caso van a ser la autenticación, como siempre, getProject para poder obtener los proyectos, y en este caso getProjectBudget, que es quien nos va a recuperar el detalle de los presupuestos de cada proyecto. Vemos que la sintaxis es como la de siempre, con el nombre de la compañía, projects, pero este número de aquí, es decir, el Project ID, es variable para que el sistema reconozca cuál es el proyecto del que tiene que recuperar la información. Y luego barra budget. Vamos a ver cómo hacer esto ahora con Excel. Vamos a partir de un modelo que ya teníamos anteriormente, que es una query en la que recuperamos, en este caso, simplemente el Project ID y el Project Name. Si vemos en el editor avanzado, pues vemos que tenemos la recuperación del token con la URL de autorización, y después recuperamos la lista de proyectos de aquellos proyectos que se encuentren entre una determinada fecha. Lo siguiente es que lo convertimos en una tabla y expandimos la tabla, las columnas, para poder verlas. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es otra query que nos va a recuperar el presupuesto de cada uno de los proyectos. Y en este caso la haremos desde blanco, hacemos clic con el botón derecho y creamos una query en blanco. Nos iremos al editor avanzado y para entender mejor cómo funciona, pues vamos a copiar este texto, este código, y vamos a pegarlo en sustitución de lo que hubiera antes. Entonces, como vemos, se parece mucho. Lo primero que tenemos es la recuperación del token, aquí no hay ninguna variación, y después tenemos que, digamos, recuperamos y metemos dentro de la variable source, estamos metiendo la URL que nos recupera el presupuesto del proyecto. Pero como vemos, aquí estamos concatenando una parte del texto de la URL con una variable que le hemos llamado p-id, y luego metemos el budget y las cabeceras como siempre. Este PID lo que quiere decir es que está esperando una variable que normalmente tendrá formato de número y que convertimos a texto, de manera que la parte extraña, digamos, de la URL sería esta. La primera línea lo que significa es que el sistema, esta función, está esperando esta variable para inyectarla dentro de esta URL, y lo hará tantas veces como elementos o registros haya en la fuente. Si le damos a grabar, vemos que en realidad ya ha cambiado, ahora es de tipo función. Si yo aquí escribiera ahora un ID de proyecto porque lo conociera, al escribirlo e invocar, lo que hará será traerme el presupuesto de ese proyecto en concreto. Pero no nos interesa de un solo proyecto, sino que nos interesa hacerlo de varios. Pues para ello volvemos a la query anterior, y lo que vamos a hacer es añadir una columna que invoca una función. ¿Qué función va a invocar? Pues exactamente la que acabamos de crear. Entonces le damos a invocar, le podemos llamar como queramos, y le decimos que la query es la que acabamos de crear y va a utilizar como parámetro una de las dos columnas. En este caso el que nos interesa es el de Project ID. Le damos a grabar y ya nos ha recuperado todos los registros. Simplemente ahora tenemos que proceder como siempre, y es expandir esta selección. Vamos a elegir simplemente las que nos interesan. En este caso vamos a los costes reales y vamos a ir también a el valor presupuestado, que serían el top down. Podríamos complicarlo más eligiendo
algunos otros, horas o los estimados, pero nos vamos a ceñir por ahora solo a estos dos. Y ya nos los ha cargado. Vamos a insertarle dos columnas más, de manera que nos totalice estos datos y luego sea más fácil hacer un cierto análisis. Nos interesa bastante también unificar los datos, no vaya a ser que haya alguno que esté en algún otro formato, simplemente aquí le decimos que el tipo de datos es un número, pues seguirá igual. Vamos a añadir una columna personalizada y le vamos a decir que esta columna se llama budget, presupuesto. Y simplemente lo que tiene que hacer es sumar las columnas que tienen elementos de presupuesto. Le damos OK, ya me lo ha totalizado. Vamos a crear otra y le vamos a llamar valores reales, en inglés actual. Y de nuevo, simplemente lo que tengo que hacer es sumar. Podría hacer cualquier otra función mucho más compleja que esta, pero nos vamos a ceñir a algo sencillo para que el ejemplo nos salga bien. Bueno, pues ya tenemos lo que necesitábamos. Como siempre le damos cerrar y grabar. Aquí vemos que ya nos está cargando las filas que requiere. Hay que tener cierto cuidado porque en este caso solo hemos llamado a 8 filas. Pero si son muchas, tiene que hacer una llamada al API por cada una de las filas. Y aquí ya podemos hacer el análisis que queramos con los formatos que queramos. Vamos a intentar, pues vamos a insertar un pivot chart. Le vamos a decir que utilice la conexión que acabamos de hacer. Ok, pues es esta de aquí. Ok. Le vamos a decir ahora que utilice el nombre del proyecto como las categorías. Meta el total y el presupuesto. Y ya lo tenemos. Vamos, si queremos darle un formato pues quizá distinto, pues simplemente lo que tendremos que hacer será, vamos a cambiarle el tipo de gráfico para que, bueno, si hubiera más se leyera mejor. Y ya tenemos un gráfico que es capaz de decirnos cuál es la suma de todos los valores de los presupuestos de cada uno de los proyectos comparado con el real que llevamos consumido.